Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Notimás.net, algo más que noticias. Hoy recibimos la agradable, ¿verdad?, la buena nueva de que la temperatura ha bajado bastante. Se siente un clima agradable. Esos calores que hacían en días pasados, gracias a Dios, ya pasan, y entonces vendrá ahora el tiempo fresco, ¿verdad? Se acerca el invierno, se acerca diciembre en la República Dominicana, que siempre son tiempos de frescura, aunque caliente en cuanto a la diversión. Pero por lo menos estamos celebrando eso, las temperaturas que están agradables. Y otra noticia también agradable es que el petróleo en el mercado internacional ha comenzado a descender. En el día de hoy se coloca en alrededor de $94 el barril, cuando en días pasados y en un tiempo largo su precio siempre rondó los $100. De manera que eso es un indicativo de que en los próximos días, este próximo viernes, también tendremos otra rebaja sustancial en el precio de los combustibles, que ya de por sí están bastante caros en la República Dominicana. Así es, buenas tardes a todos los amigos televidentes. Esperamos que según vayan bajando los precios del petróleo, asimismo vayan bajando los combustibles, o que por el contrario, por lo menos lo estaticen ahí, lo estabilicen en un precio determinado, aunque tienen 3 semanas bajando ya de precio. Sí, y otra noticia también en el día de hoy que también es agradable, el hecho de que ya llegan en el día de hoy, en los próximos días, ¿verdad?, los nuevos funcionarios que van a sustituir a los pasados. En el caso del nuncio apostólico, que viene a sustituir al cura Bruselowski, que fue acusado de pederastia en la República Dominicana y que fue cancelado por el Vaticano. Asimismo, el nuevo embajador norteamericano, que también hubo protestas al inicio cuando se anunció que iba a ser designado. Ya el Senado de los Estados Unidos ratificó su nombramiento y en los próximos días también estará en la República Dominicana. Así es que el hombre tuvo algunos problemitas para ser ratificado por el Senado por protestas, inclusive de algunos sectores de iglesias en la República Dominicana, por asuntos que se determinó no eran importantes para impedir que el gobierno le otorgara el placer ya para realizar su gestión aquí en la República Dominicana. Tiene cierta inclinación en algunos movimientos de gays, lesbianas, transexuales, etcétera, etcétera, pero dijeron que él no viene a reunirse con nadie, nada por el estilo, que él viene a ejercer una función representando al gobierno de los Estados Unidos y como tal debe ser tratado y respetado. Yo considero que es lo correcto. Se trata del embajador James Brewster, quien es un importante líder de la comunidad gay en los Estados Unidos, y al ser designado aquí, pues las iglesias evangélicas elevaron su voz de protesta, y también el cardenal. Así es, pero... Con su nombramiento, pero gracias a Dios ya parece que las aguas han vuelto a su normalidad, y nosotros auguramos que este embajador tendrá una buena gestión en la República Dominicana. De manera que felicidades tanto al nuevo embajador que viene, como al nuevo nuncio apostólico de su santidad, el Papa. Así es, como que dura mucho para cambiar los estamentos más altos de la Iglesia Católica. A veces duran, tú ves el arzobispo X, el monseñor X, pues se quedan ahí prácticamente hasta que se vuelven viejitos, y hasta que a veces que la muerte es la que los separa de los cargos. ¿Qué lineamiento usará la Iglesia Católica en su más alta investidura, en este caso el Santo Padre, para hacer ese tipo de movimientos eclesiásticos? La Iglesia tiene sus reglas. A los 75 años, cualquier sacerdote o dignatario de la Iglesia tiene derecho a su retiro, pero también el Papa tiene el derecho de prolongarle su vida sacerdotal. El Papa es de por vida, la Iglesia tiene sus reglas, ¿verdad?, bien claras. Antes el Papa era más infalible que ahora. Ahora el Papa, vemos por ejemplo en este nuevo Papa, que es un Papa sencillo, que critica a la Iglesia, se critica él mismo,
y es un papa de carne y hueso, que incluso camina en carros no blindados en el Vaticano. Y se le escapa la seguridad cuando está en algunos actos y se penetra donde está la gente, donde están los fieles, que a veces se asusta realmente la seguridad del sumo pontífice cuando él comete este tipo de, que muchos consideran locura. Pero no hay dudas que ha estado haciendo cosas increíbles que los otros santos padres no hacían. Se ha estado acercando a sectores que antes uno lo veía alejado de la iglesia, y yo creo que con la llegada de él, pues muchos católicos han vuelto a sus redilos, se han vuelto a integrarse a sus respectivas congregaciones. Es un papa para estos tiempos, después de todos esos escándalos que ha tenido la Iglesia Católica y todas esas denuncias, ¿verdad?, incluso de desfalco en el propio Vaticano. Recuerda la historia aquella del Banco Ambrosiano, que se le descubrió vinculación con la mafia italiana, y todas esas cosas. Pues entonces la iglesia, que siempre es sabia, por eso tiene más de 2000 años de existencia, pues supo escoger un papa sencillo, un papa que retorne a la Iglesia Católica a la humildad de su mentor, de Jesucristo. Y este papa está creando historia en ese aspecto. Y muchos, como tú dices, cristianos han reafirmado su fe en la iglesia. Y ha sido esto como un baño de agua fresca para nuestra querida Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así es. Bueno, pues comenzamos aquí con algunas noticias. En el plano nacional, Bejarán, los comerciantes, dos asociaciones importantes de comerciantes de Santo Domingo, se quejan de la falta de circulante. Dicen que sus ventas han disminuido en un 25 o un 30% en los últimos días, y le piden al gobierno que eso también me chocó un poco, porque parece que la queja no es de que ha disminuido el circulante, sino de que la Dirección de Impuestos Internos amenaza con ponerle una impresora fiscal en cada uno de los negocios. Bueno, hablando de eso, Pimentel, tenemos que emblemáticas librerías marcadas en la capital dominicana están a punto de cerrar, otras han cerrado ya, precisamente por el asunto de los impuestos, no aguantan ya la carestía, y dicho sea de paso, en una declaración, pues le meten su rayazo inclusive a los profesores y al mismo pueblo dominicano. Ellos dicen que la gente definitivamente aquí en el país no es dada a la lectura. Bueno, ya esto de los libros, el problema que están confrontando las librerías y los editores de libros y los propios escritores, porque sus libros no se venden, se debe fundamentalmente a que la ley de libros no se está aplicando en la República Dominicana. La ley que establece la exoneración de todos los impuestos, tanto de impresión como de importación de insumos y todas esas cosas, no se está aplicando. Y hoy vemos un titular en el periódico que dice que se quejan las librerías de que esa ley no se aplica y que solamente resuelven su problema si esa ley comienza a ser aplicada. Es la ley 502 del 2008 de libros y bibliotecas. Inclusive exentuaba a estas empresas a pagar impuestos por 10 años después de haber entrado en ejecución, en vigencia dicha ley. Y esto no se ha hecho, entonces ellos alegan que están pagando muchos impuestos, que no se está cumpliendo con nada de lo que se prometió, que por el contrario han ido para atrás y se están ahogando económicamente, y el consumo, o sea, la compra de libros ha disminuido, y se quejan también, Rodríguez Pimentel, de la falta de bibliotecas en los diferentes barrios y en los pueblos del país. Antes había gobiernos que se preocupaban por la cultura del pueblo, tenían bibliotecas con una gran cantidad de libros que servían de ayuda para que la gente acentuara su acervo cultural y eso, pero vemos que con el tiempo eso se fue descuidando y las bibliotecas brillan por su ausencia. Mientras invertimos una cantidad enorme de recursos cada año celebrando la llamada Feria del Libro, que ya se ha convertido en una especie vamos a decir, de
de comercio de otras cosas, menos de libros. Así es. Se hacen espectáculos, van venduteros de todos los barrios a vender frío, etcétera. Vienen los estudiantes a caminar, a jugar en esa área de la Plaza de la Cultura, pero de lo que menos se hace es del libro, pero gastamos una gran cantidad de recursos en eso, y sin embargo, en las librerías, cuando tú vas a adquirir un ejemplar de un libro, entonces tienes que pagar el ITEVI. Cuando la ley del libro, la 502 que tú señalas, del 2008, exonera totalmente del ITEVI y de todo otro impuesto a la producción y a la venta de libros en la República Dominicana. Y si se le aplican esos cargos a los libreros, a los dueños de librerías, pues naturalmente tú sabes a quién le van a aplicar el costo. Se lo van a aplicar a los libros y por ende tiene que pagarlo la población, claro, que no tiene el suficiente dinero para comprar libros tan caros. Aquí cualquier librito cuesta 3,000, 4,000, hasta 5,000 pesos. Así es. Y si es un libro de texto, ¿verdad? Se va por los 10,000 pesos. O libros de historia o de comunicación, que son carísimos. No, ya es el cuento de nunca acabar. Tecnología. Y otra cosa que se quejan también, y los libreros deben estar también incluidos, los comerciantes, es de los atracos. Dicen que el comercio está siendo azotado por atracos y que tienen que cerrar su puerta antes de las 6 de la tarde, antes de que sea de noche, porque los atracadores los amenazan, así como la alta factura de electricidad. Pero la mayoría de estos negocios tienen seguridad privada. Bueno, pero tienen que pagarla. Eso le aumenta los costos también. Pero disminuye un poco el riesgo de ser asaltados dentro de sus negocios, aunque comprendo también la otra vertiente. O sea, en un país inseguro donde la gente tiene miedo de caminar, ya a las 6 de la tarde el que esté en la calle lo que quiere es ir a su casa, no salir a comprar. Eso lo estamos viviendo. Ahora mismo después de las 7 de la noche, tú ves la fila de carros huyendo para su casa todo el mundo. Así es. Buscando refugio, y a las 9 de la noche ya la ciudad está prácticamente desierta. Los restaurantes han tenido una merma considerable en sus ventas en estos días, y como tú viste que señaló en un programa anterior, nuestro comentarista deportivo, Melvin José Bejarán, los estadios están prácticamente vacíos por la falta de fanáticos que tienen el temor de salir a la calle y después retornar a su casa a altas horas de la noche. Sí, se hacían algunos acuerdos antes con compañías de autobuses para que estuvieran ahí parqueadas frente a los estadios para retornar a los fanáticos, a los diferentes sectores. Eso al parecer se fue a pique y no hay dudas de que ha disminuido considerablemente la asistencia a los parques de pelota. Vamos a hacer una pausa, Bejarán, y continuamos en el siguiente segmento. Bien, continuamos. Bejarán, y en la pausa he recibido una llamada de un amigo de Haití que me informa que en este preciso momento, ahora mismo, una muchedumbre de manifestantes, ¿verdad?, va camino hacia la residencia del presidente Martelly, que vive en la exclusiva zona de Petionville, en Puerto Príncipe. Y van para allá vociferando consignas, enardecidos, a movilizarse frente a su casa. La situación en Haití está un poco caldeada, porque estos son manifestaciones políticas. Lo que piden es la renuncia del presidente Martelly. Y mientras tanto, el presidente está en la zona norte de Haití, específicamente Cabo Haitiano, celebrando en el día de hoy, 18 de noviembre, la batalla de Berthier. Es una batalla que libraron los haitianos en esta fecha, pero en 1803, en contra del ejército napoleónico que invadió Haití, al mando del cuñado de Napoleón, el general Leclerc. Esa fue la batalla decisiva para posteriormente producirse la independencia de ese país el 1 de enero de 1804. De manera que hoy, mientras se hace esa celebración en Cabo Haitiano, que fue donde se celebró esa batalla de Berthier, pues manifestantes haitianos antigobiernistas están marchando hacia la residencia de Petionville del presidente Martelly. El asunto es que a medida que van avanzando los días, se está acentuando más el grado de protesta en las calles de Haití. O sea, hay una presión
fuerte contra Martelly, y no se sabe en qué va a terminar eso. Ha habido mucha represión también de parte de los policías y los militares para tratar de imponer el orden, pero cada día las protestas van creciendo, ya no solamente en Puerto Príncipe, en Petionville y en otros lugares de Haití, se ve que hay ya como algo organizado. O sea, el gobierno va a tener que lidiar en los próximos días con una serie de protestas que no se sabe en qué va a terminar. La luna de miel de Martelly parece que terminó, el pueblo está en las calles y eso debe alertar a las autoridades dominicanas, sobre todo a las fuerzas encargadas de vigilar nuestra frontera, porque una desestabilización política en Haití lo que puede traer es un desbordamiento de las migraciones hacia este lado. Entonces tenemos que estar atentos, como atentos también tenemos que estar, ojo avisor, a la campaña internacional que tiene el gobierno haitiano, la Cancillería haitiana en contra de la República Dominicana o en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional. Haití está activo, el canciller haitiano en avión privado, se ha desplazado por una cantidad enorme de países, sobre todo países del Caribe, que tienen relación con nosotros, como es el caso de Venezuela, con el que tenemos el acuerdo de Petrocaribe, como es el caso de Cuba, con quien también tenemos un comercio fluido, y también de las islas del Caribe, porque lo que persigue el gobierno haitiano es una condena a la República Dominicana, una sanción a la República Dominicana en el marco de todos los organismos en que nos desenvolvemos, específicamente en el CARICOM, que es la comunidad de países de comercio caribeño donde ellos tienen influencia y nosotros no somos ni siquiera miembros. Ahí vimos en el día de ayer que Martelly se desplazó hacia Jamaica para cabildear junto con este país que en la próxima celebración de la Asamblea de CARICOM, que creo que se va a celebrar mañana, mañana creo que es en Venezuela, o se había anunciado que era en Haití, pero últimamente parece que no va a ser en Haití, donde ellos pretenden ahí, sin invitar a la República Dominicana, porque no somos miembros de pleno derecho, solamente asistimos en los casos en que ellos nos inviten, sin invitar a la República Dominicana se pretende discutir una sanción para nuestro país. Entonces la diplomacia dominicana debe estar alerta, no como lo vienen haciendo muchos, alerta para estar metiendo la pata y diciendo disparates y la prensa y muchos talibanes. Y desde aquí muchos talibanes enarbolando un patriotismo, ¿verdad? Inusual, insultando esas cosas, sino renovando las relaciones nuestras con Venezuela, con Cuba, con los países caribeños, activarse un poco más la Cancillería para disuadir esa bomba que está armada ahí, que en cualquier momento estalla en contra de nuestro país. Así es, el gobierno haitiano está aprovechando el terreno y está como bebiendo en agua limpia porque estaba trabajando solo. Yo creo que, tal como apunta Rodríguez Pimentel, el gobierno dominicano tiene que abrir los ojos y va a tener que invertir recursos para seguir mandando comisiones de gente que realmente estén empapadas sobre el asunto para defendernos, porque cuando venimos a ver, tenemos a todo el mundo en contra y las puertas cerradas en los diferentes organismos que en determinado momento nos favorecen con renglones que son de interés nacional. Así es, necesitamos una diplomacia más dinámica, pero sin amenazas, sin discurso estridente, sin propiciar manifestaciones de reafirmación patriótica, sin aquel lenguaje de que como que queremos una guerra con Haití para comérnoslo, para desbaratarlo, no, para decir que nosotros somos un país civilizado, que respetamos los derechos humanos, y que tenemos derecho también a tomar ciertas determinaciones. Que nosotros hemos sido el país que más ha cooperado con el hermano pueblo haitiano, que en cada momento de crisis nosotros estamos ahí, que los hospitales nuestros están abiertos para recibir parturientas permanentemente de Haití, que nosotros somos los que le hicimos una universidad tratando de llevar un poco más de educación a ese pueblo, que nosotros estamos dispuestos a cooperar en todo momento y que no queremos enfrentamiento con Haití, al contrario, que queremos unas relaciones armónicas. Pero tenemos que dar ejemplo en ese aspecto y pregonarlo ante el mundo. Yo noto de nuestra Cancillería un silencio que es imperdonable en este momento. Todos sabemos que el canciller está, ¿verdad?, con problemas de salud fuera del país,
Pero tiene que haber alguien que lo sustituya y que pueda llevar la voz cantante en esto. Claro, o si él no está vigente por problemas de salud, entonces esa Cancillería es inoperante. Porque nosotros No tenemos funciona. un canciller haitiano que se anda moviendo en el mundo con aviones privados y con todos los recursos, tratando de armar una trampa contra el país. Y entonces el país está, que ningún canciller habla, ni habla el vicecanciller, ni habla nadie de la Cancillería. Hace mucho yo no he visto una cosa como esa, una Cancillería totalmente muda. Cuando la gente lo que necesita es tener personas en la Cancillería que realmente represente los intereses de la República Dominicana y eche el pleito por nosotros. Que se vea una voz cantante de conciliación, y una voz de aclaración, o sea, que sea contrapeso de esta campaña que está montada a nivel internacional. Que es la Porque yo veo, ahí nosotros vemos, por ejemplo, el primer ministro de Granadina, ¿verdad? Le envió 2 cartas al presidente. En una de ellas le dice, en la última, en la segunda, le dice que ellos están haciendo todas las gestiones necesarias para que el país sea excluido del acuerdo de Petrocaribe. Y que en el CARIFORUM se van a oponer a que el país, en el CARIFORUM vamos a ser excluidos y que se van a imponer a que nosotros entremos al CARICOM. Y sin embargo yo no he oído a nadie que le haya contestado a ese primer ministro. O sea que estamos... Porque está bien que el presidente, ¿verdad?, no lo haga y se mantenga como una reserva en este aspecto, que es muy bueno. Pero él tiene su argumento de defensa. La Cancillería tiene que hablar, pero no para pelear con ese señor, sino para aclarar las cosas y para buscar la manera de que haya una conciliación, porque nos conviene a nosotros estar en este enfrentamiento con el país más pobre del mundo. Que hemos ayudado toda la vida. Que hemos ayudado toda la vida. No nos conviene. Por más antihaitianismo que nosotros tengamos en nuestra cabeza, es a nosotros somos los, al más grande no le conviene pelear con el indigente, porque siempre va a salir perdiendo. ¿Qué podemos nosotros hacer para perjudicar a Haití más de lo que ese país está perjudicado ya? No podemos hacer nada. Entonces lo que tenemos que hacer es para evitar que la posición de Haití en contra nuestra nos haga daño en el plano internacional, que ya de por sí nos tiene la imagen un poco deteriorada. Y sigue deteriorándose, porque sigue la campaña, siguen organismos de derechos humanos, ONGs y así por el estilo, siguen lanzando comunicados en contra de la decisión de la medida tomada por la Corte Constitucional de la República Dominicana. Y no hay duda de que si no aparece una voz, una institución como la Cancillería que nos defienda y que arranque con una campaña fuerte en base a la verdad y en base al derecho que tenemos de tomar ciertas decisiones, pues entonces cuando viene a ver vamos a quedar como un país antihumano, un país que no se merece la menor consideración de las otras naciones del mundo. Y en el próximo mes, bueno, en esta semana creo que se reúne el CARICOM para tratar ese tema, con todas las de perder de nuestra parte. ¿Qué puede decidir el CARICOM ahí? Bueno, el CARICOM puede darnos una sanción moral importante, que son 17 países del Caribe, a nivel internacional, que va a contribuir a deteriorar más nuestra imagen. Pero en el mes que viene, en diciembre, creo que el 16 de diciembre, se reúne en Venezuela Petrocaribe, con la misma amenaza de ser excluido el país de Petrocaribe, que eso sí sería un golpe mortal para nuestra economía. ¿A quién le compraríamos el petróleo? Pero no a quién le compraríamos, o sea, ¿quién nos diera el petróleo con las facilidades que nos da, por ejemplo, Venezuela? Que nos lo está dando Petrocaribe, con un 50% de deuda, o sea, de crédito, el petróleo, y a precios preferenciales. Que una deuda acumulada tenemos de $3,000 millones, tendríamos que dedicarnos no solamente a buscar el petróleo en el mercado internacional, sino también a pagar esa deuda. Entonces, a eso sí sería un golpe duro para nuestra economía. ¿Y está lejos de que eso se produzca? No, yo creo que puede ser, si nosotros seguimos pasivos como estamos. Porque, ¿quiénes son los artífices del acuerdo de Petrocaribe? Fue Chávez junto con Fidel, con el gobierno cubano que idearon eso. Y ahora mismo el principal lobby en contra de la República Dominicana lo está desarrollando Haití, en Cuba y en Venezuela. Porque sabe que son dos amigos tradicionales del pueblo haitiano, tradicionales históricos. Y que saben que ahí es que está el sostén prácticamente de la economía de la República Dominicana con el asunto de los combustibles. O sea, nos están por dar donde más nos duele. Donde más nos duele. Todos sabemos las relaciones históricas y actuales que tiene
Haití, tanto con Venezuela como con Cuba. En Haití hay más de 200 médicos cubanos que están haciendo una labor gratuita. La salud pública de Haití está en manos de médicos cubanos, como una cooperación del gobierno cubano a Haití. Y Venezuela, todos sabemos los vínculos que hay ahí entre esos dos gobiernos. Entonces, tenemos que movernos. Hay que activar la Cancillería, señor presidente. Presidente, hay que activar la Cancillería. Necesitamos un vocero en el plano internacional de la República Dominicana. Si el ingeniero Morales Troncoso, que nosotros lamentamos que por su enfermedad no puede estar activo en estas labores, tiene que haber otra persona que se encargue de eso, aunque sea de manera provisional. Pero el país necesita una voz cantante, no puede seguir mudo, solamente escuchándose las voces de algunos, vamos a decir, xenófobos, anti-haitianos, trogloditas aquí que escriben artículos y viven haciendo manifestaciones, disparates, que lo que no hacen es daño en el exterior. Como la quema de los libros, eso de o quemando libros de Vargas Llosa, que es un disparate. Fíjense ustedes ahora, el hijo de Vargas Llosa, que vive en Santiago y que es encargado de la ACNUR, que es la institución de las Naciones Unidas para los refugiados, fue repudiado en Santiago por unos cuantos desaprensivos. Un grupito. Un grupito. Y ahora resulta que en el día de hoy sale en toda la prensa nacional e internacional que ese hijo de Vargas Llosa ha sido reconocido por las Naciones Unidas como un valor universal. Entonces, cometiendo disparate, así es que nosotros vamos a combatir la campaña que nos tiene el gobierno haitiano. No, es de otra manera, es con sensatez, es teniendo una Cancillería diligente y que sirva de vocero a los intereses nacionales. Vamos a seguir en el próximo segmento, Bejarán, porque ya tenemos que hacer una pausa. Sí, en breve venimos con los deportes aquí en notimas.net. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a su programa notimas.net, algo más que noticias. Hoy recibimos la agradable, ¿verdad?, la buena nueva de que la temperatura ha bajado bastante. Se siente un clima agradable. Esos calores que hacían en días pasados, gracias a Dios, ya el hecho de que ya llegan en el día de hoy, en los próximos días, ¿verdad?, los nuevos funcionarios que van a sustituir a los pasados. En el caso del nuncio apostólico, que viene a sustituir al cura Bruselowski, que fue acusado de pederastia en la República Dominicana y que fue cancelado por el Vaticano. Asimismo, el nuevo embajador norteamericano, que también hubo protestas al inicio cuando se anunció que iba a ser designado. Ya el Senado de los Estados Unidos ratificó su nombramiento y en los próximos días también estará en la República. Que eso es un indicativo de que en los próximos días, este próximo viernes, también tendremos otra rebaja sustancial en el precio de los combustibles, que ya de por sí están bastante caros en la República Dominicana. Así es, buenas tardes a todos los amigos televidentes. Esperamos que según vayan bajando los precios del petróleo, asimismo vayan bajando los combustibles, o que por el contrario, por lo menos lo estaticen ahí, lo estabilicen en un precio determinado, aunque tienen 3 semanas bajando ya de precio. Sí, y otra noticia también en el día de hoy que también es agradable a la República Dominicana. Así es que el hombre tuvo algunos problemitas para ser ratificado por el Senado por protestas, inclusive de algunos sectores de iglesias en la República Dominicana, por asuntos que se determinó no eran importantes para impedir que el gobierno le otorgara el placer ya para realizar su gestión aquí en la República Dominicana. Tiene cierta inclinación en algunos movimientos de gays, lesbianas, transexuales, etcétera, etcétera, pero dijeron que él no viene a reunirse con nadie, nada. Ya pasan y entonces vendrá ahora el tiempo fresco, ¿verdad? Se acerca el invierno, se acerca diciembre en la República Dominicana, que siempre son
tiempos de frescura, aunque caliente en cuanto a la diversión. Pero por lo menos estamos celebrando eso, las temperaturas que están agradables. Y otra noticia también agradable es que el petróleo en el mercado internacional ha comenzado a descender. En el día de hoy se coloca en alrededor de $94 el barril, cuando en días pasados y en un tiempo largo su precio siempre rondó los $100. De manera